Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en el Patreon, siendo la que titula el video sobre qué pensaba Darth Sidious de la profecía del elegido, la quinta pregunta y final más importante en este video en la que tendremos una especial atención. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon. Y de paso nos ayudarás con tu donación y accederás a nuevos beneficios, como una camisa conmemorativa de la sombra del Imperio y un ejemplar en físico del cómic de la sombra del Imperio al servicio de Darth Vader, el cual está en proceso. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, proveniente de aquí de YouTube del Master Joseph Reyes, él nos cuestiona si Kylo Ren debe redimirse en The Rise of Skywalker. Y esa pregunta creo que tiene varias aristas, Masters, pero creo que el mero título de la película, como el ascenso de Skywalker, termina por ser muy revelador o incluso hasta un spoiler de lo que podríamos esperar. Ya que sí, Luke y Leia también son Skywalkers que se podrían alzar o incluso también lo puede ser Anakin. Pero no nos olvidemos que el verdadero foco de la historia es esta nueva generación de personajes. Y Ben Solo pues será clave para lo que suceda en el 9, sobre todo si se toma el camino de la redención con él. Y en verdad, Masters, yo creo que una redención de Ben Solo es casi inevitable. No solo por cómo se ha construido su personaje como uno de los protagonistas de esta trilogía, sino porque también Star Wars siempre trata de dar ese mensaje de que no importa cuántas cosas terribles haya hecho una persona, siempre pues podría haber redención alguna si alguien se lo propone. Eso pues ya pasó antes con Anakin y podría pasar ahora con Kylo Ren. Y creo, Masters, que es interesante que haya una redención para que en el futuro, tras el episodio 9, se explore mucho más la historia de Ben Solo, algo que creo que en definitivo terminará pasando en unos años más. Pero sobre todo creo que traer a un nuevo villano como lo es Palpatine, así que el foco de la maldad de la película no se centre en Kylo Ren. Y así pues el mero hecho de traerlo es en sí un medio para que pueda haber narrativamente una redención. Por todo esto pues, Masters, creo que definitivamente terminará habiendo una redención de Ben Solo en el 9. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master With Blaze nos cuestiona ¿cuántos templos Jedi existen hasta el momento en el canon de Star Wars? Y debemos saber que hasta el momento, en diferentes periodos del tiempo en la saga, se tienen registro de 9 templos Jedi distintos. El más antiguo, claro, es el templo Jedi en Ossus, donde originalmente los Jedi se asentaron antes de estar en Coruscant, un lugar de donde fue trasladado precisamente el milenario árbol Uneti de la Fuerza, que estaba en los jardines del templo Jedi en Coruscant. El segundo templo, claro, es el templo Jedi de Coruscant, que lo vimos en las precuelas y que más tarde fue transformado en el Palacio Imperial de Palpatine. Otro más fue el templo Jedi en Ledib, uno que pudo visitar el general Grievous y donde ahí el cyborg tendría una experiencia sobrenatural con la fuerza al casi ya no tener partes orgánicas. Grievous, claro, con esta experiencia se traumatizaría y terminaría destruyendo el templo, aunque el brote de la fuerza en aquel planeta continuaría existiendo. El cuarto y el quinto templo los visitaría Luke Skywalker como antiguas ruinas que existieron de los templos de los Jedi. Uno sería el templo de Idith en Devaron, donde Luke Skywalker se entrenó con su sable de luz y donde escuchó también la voz de Obi-Wan Kenobi más claro que nunca. Y también en su búsqueda sobre los Jedi, Luke más tarde visitaría las ruinas del templo Jedi en Brogas Bass cuando Darth Vader lo perseguía. Ahí de nuevo también Luke escucharía la voz de su maestro Ben Kenobi, que lo guiaría ahí brevemente. El sexto templo ligado a los Jedi y los guardianes de los Whills fue el templo del Kyber en Jedha, uno que justamente permaneció hasta la época imperial porque fue saqueado para conseguir de ahí Kybers. Este estaba lleno de finas reliquias antiguas Jedi o estatuas hechas de Kyber, pero desgraciadamente fue destruido durante los eventos de Rogue One. El séptimo templo del que tenemos registro es el templo Jedi en Lothal, el cual ya pudimos ver en Rebels como una gran montaña de roca. En ese templo justo Ezra conseguiría su primer cristal Kyber y también Kanan se volvería caballero e incluso Ahsoka Tano podría meditar en la fuerza junto con los otros 2 Jedi. Finalmente, los últimos 2 templos Jedi se ligan a los eventos de la tercera trilogía, ya que uno sería el templo de entrenamiento que Luke Skywalker fundó como un maestro, donde también entrenó a Ben Solo y a una nueva generación de Jedi. Este pues fue destruido por su sobrino, pero hasta el momento no se ha revelado la ubicación secreta de este templo. Finalmente, el último templo es el de la isla de los primeros
Jedi en Ahch-To, donde ahí todavía quedaban varios vestigios de la antigua Orden Jedi, como sus primeros textos, un árbol lunetti o un mural esculpido en el suelo con el primer Jedi en completo balance con los dos lados de la fuerza. Ahí pues sería el lugar del retiro del maestro Luke Skywalker. Y hablando precisamente de Luke Skywalker y el episodio 8, el Master Chomso desde Patreon nos cuestiona cómo fue posible que Luke Skywalker se desconectara de la fuerza. Y pues debemos saber, Masters, que esta fue precisamente la última lección que aprendió Luke Skywalker en su infinito conocimiento de la fuerza. Así tal cual nos lo dejó saber el Jedi en la novela gráfica de los últimos Jedi, cuando pudimos ver ahí todos sus pensamientos de cómo se desconectó de la fuerza. Él, claro, no revelaría que desconectarse no fue algo que le enseñaran sus maestros, sino era algo que comúnmente se le enseñara a un Padawan. Pero él en su exilio había decidido aprender la técnica para bloquearse de la fuerza, y eso a su juzgar nos diría que fue la cosa más difícil que había aprendido en ese lugar llamado Ahch-To. En realidad Luke estuvo entrenándose a bloquear la fuerza en ese planeta, y el maestro Jedi nos revelaría que le tomó varios años dominar por completo esa disciplina de cerrarse a sí mismo de esa energía llamada la fuerza, la cual unía todas las cosas vivas en la galaxia. Era pues algo extremadamente difícil porque Luke iba en contra de la propia naturaleza de la fuerza. Pero tras mucho entrenamiento, Luke, en su inmenso dolor, fue la única manera que pudo apartarse de sentir lo que sucedía en la galaxia para así alcanzar lo que el Jedi describía como la verdadera soledad. Esto pues lo hizo Luke para aislarse de todos, incluso de las personas que quería, porque había tomado la decisión de que los Jedi debían terminarse. Sin embargo, también Skywalker nos revelaría que su más grande esfuerzo y dominio en esta técnica muchas veces no era suficiente y la fuerza le demandaba que lo escuchara. Y curiosamente, Luke volvería a sentir la fuerza cuando el despertar que había en ella se presentaría precisamente en la isla de los primeros Jedi. Ahí, pues, el maestro, a pesar de estar cerrado de ese campo místico, sentiría el momento que alguien lo había encontrado en Ahch-To. Y ese alguien, claro, sería Rey para darle ahí su sable de luz. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, el Master Apika nos cuestiona ¿cuántos Jedi murieron a manos de C-3PO en el ataque de los clones? Y bueno, debemos recordar en este punto que junto con el maestro Mace Windu asistieron cerca de 200 Jedi para entrar en combate en la arena de Geonosis para rescatar a Padme, Anakin y Obi-Wan durante el episodio 2. Y sabemos también por el resultado final de esa batalla, antes de ser rescatados por el maestro Yoda, que solo sobrevivirían 16 Jedi y Padme, que estarían siendo rodeados por Dooku y droides B1 y B2. Esto claro nos hace suponer que C-3PO, al haber combatido ahí como parte de los separatistas, pudo haber asesinado al menos de esos casi 200 Jedi que murieron, ¿cierto? Pues a decir verdad, C-3PO entró en combate hasta que llegó una segunda oleada de droides de batalla, lo cual esto reduce en gran medida su posibilidad de haber matado a un Jedi. Y si analizamos detalladamente toda esta secuencia, nos podemos dar cuenta que el torso de C-3PO, que tenía una cabeza de un droide B1, fue casi eliminado al instante cuando un Jedi detuvo su disparo y que se lo rebotó para descabezarlo. Esto pues nos prueba que al menos el torso no afectó a ningún Jedi. Y por otro lado, el cerebro de C-3PO estaba conectado al cuerpo de un droide B1. No obstante, solo lo vimos disparando un par de veces en la arena. Y casualmente, a pesar de las maldiciones que le lanza a los Jedi, parece ser que sus disparos terminaron en los palcos de la arena Petranaki, porque la siguiente toma que vemos es a Nute precisamente protegiéndose de los blasters de 3PO. Y más tarde, el droide atacaría a un audaz maestro Jedi como lo fue el carismático Kit Fisto. Sin embargo, este Jedi sin ningún problema detendría sus disparos y usaría la fuerza para desarmarlo al instante, haciéndolo caer. Así que todo esto nos dice que C-3PO fue una verdadera basofia como un droide de combate. Y sumado claro a que sabemos que estos droides tenían un ratio de efectividad muy bajo, podemos inferir que el droide en realidad no mató a ningún Jedi durante la batalla en Geonosis. Después de todo, 3PO apenas duró unos segundos combatiendo, pero sobre todo si el droide hubiera atacado efectivamente a un Jedi, creo que lo hubiéramos sabido porque se hubiera quejado o hubiera tenido algún tipo de remordimiento en su conciencia. Así que con todo esto es prácticamente seguro que C-3PO no haya matado a ningún Jedi en el episodio 2. Es así, Masters, que llegamos a la pregunta final que titula este video proveniente de YouTube en portugués del Master Pablo Andrade, el cual nos cuestiona qué pensaba Sidious de la profecía del elegido. Y bueno, primero que nada debemos de considerar que nunca previamente se nos ha dicho oficialmente que Darth Sidious conociera al pie de la letra la profecía del elegido, pero esto claro está más que implícito en las precuelas,
porque desde el principio Palpatine estuvo muy interesado en que Anakin se convirtiera en su aprendiz, algo que claro solo se acentuó cuando Skywalker se convirtió en un imparable héroe de las guerras de los clones asesinando al Conde Dooku. Y por un lado sabemos, Masters, que el maestro de Sidious, es decir, Darth Plagueis, sabía bien de la profecía del elegido y que los dos juntos alteraron la fuerza en sus experimentos tratando de crear vida en el antiguo universo de Legends. Esto pues nos habla de que muy seguramente Palpatine era consciente de la profecía del elegido y que incluso él pretendía manipularla. Es más, el propio Darth Plagueis sabía cuán importante era Qui-Gon Jinn para guiar correctamente a Anakin. Por eso se volvió prioritario desde su perspectiva eliminarlo por medio de Darth Maul, lo cual claro también nos dice que muy probablemente Sidious quería aprovecharse en el futuro de la profecía del elegido. Por otro lado, Masters, el canon nos ha mostrado visiones de Darth Vader cuando entró justamente en el portal debajo de su castillo en Mustafar, donde el propio Lord de los Sith ahí vio como Palpatine de alguna manera, usando el lado oscuro, pudo haber manipulado antes su concepción en el vientre de Shmi Skywalker. E incluso también en esa visión, Palpatine se refiere a sí mismo junto con Obi-Wan como su padre. Esto claro, se nos deja de una forma ambigua y nada concluyente. Sin embargo, es muy posible que Sidious haya manipulado a un nivel más allá las cosas para crear al elegido y así usarlo más tarde como su más importante peón del lado oscuro para eliminar a todos los Jedi. Básicamente pues la historia de Palpatine, Vader y la venganza de los Sith está acomodada en torno a esta gran premisa, porque lo que pretendía Palpatine era tener a un gran aprendiz mucho más poderoso incluso que él mismo, que pudiera ayudarlo eventualmente a destruir a todos los Jedi. Así que no me cabe duda que Sidious sabía bien de la profecía del elegido o que incluso pudo haberla manipulado más allá, porque hasta el propio Yoda en el episodio 3 nos dijo que esta profecía pudo haber sido malinterpretada. Y considerando también el hecho que el propio George Lucas en uno de sus borradores del guión de La venganza de los Sith pretendía que Sidious se revelara como el verdadero padre de Anakin al haber arreglado su concepción por medio del lado oscuro de la fuerza, esto nos habla pues que Sidious siempre en la mitología de Star Wars fue la clave, ya sea para haber creado el mito del elegido o simplemente para haber manipulado las cosas a su favor para que ese gran usuario de la fuerza llamado Anakin se convirtiera en su esclavo. En lo que me respecta, Masters, me parece muy claro que siempre Palpatine lo supo todo desde el principio y que él, como la araña que era, siempre supo tejer muy bien sus hilos para que un usuario tan poderoso como lo era Anakin terminara cayendo víctima de todas las manipulaciones que tejió Palpatine en más de 2 décadas. Por todo eso y por lograr convertir al elegido hacia su bando, Darth Sidious terminaría siendo el más grande Lord de los Sith del que se tenga registro. Pero si también quieres conocer otras respuestas a grandes preguntas, como esa sobre cómo reaccionó Artudito al ver que Anakin se convirtió en Darth Vader, esa historia de las preguntas del día te las dejaré aquí en las pantallas finales, junto con otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.